El tema de esta semana será el análisis de la cobertura de inversiones, los derivados financieros. A lo largo de la presente sesión revisaremos los objetivos del tema, luego pasaremos a revisar la definición de derivados financieros, luego pasaremos y analizaremos los principales tipos de derivados financieros y el mercado de negociación de derivados. Finalmente presentaremos las conclusiones de la presente sesión. Nuestros objetivos de esta sesión son definir a los derivados financieros, conocer los principales tipos de derivados financieros y conocer los mercados de negociación con derivados. Haciendo un recuento de los principales eventos históricos relacionados con la creación del mercado de derivados financieros, podemos señalar lo siguiente. En 1948 se crea el Chicago Board of Trade, pero a través de un primer contrato forward sobre bienes agrícolas y metales. Posteriormente, en 1962, se crea el International Monetary Market, una subsidiaria del CBOT especializado en futuros con monedas. Posteriormente, inmediatamente después, se crea el Put and Call Brokers and Dealers Association, creación de un mercado de opciones pero con poca liquidez, sin garantías y con altos costos de transacción. Finalmente, en 1963 se crea el Chicago Board of Trade. Formalmente, se crea la primera bolsa especializada en negociar exclusivamente opciones sobre acciones. Si definimos a un derivado financiero, podemos señalar las siguientes características. Primero, es un producto financiero. Segundo, su valor depende o deriva de otro activo, denominado también activo subyacente. Su función principal es transferir riesgo. Y por lo general, los derivados financieros se cotizan en mercados organizados, llamados bolsas, o no organizados, también denominados OTC o Over the Counter. Principales funciones de los derivados. Los derivados son utilizados por los participantes del mercado para diversos propósitos. Entre ellos podemos considerar los dos. Primero, la cobertura o la administración de riesgos y segundo, la especulación. En lo que es cobertura, por ejemplo, podemos considerar a una compañía minera que ante una volatilidad en el precio de su mineral, contrata un derivado para estabilizar o asegurar un precio con sus proveedores. Y segundo, lo que sería la especulación, por ejemplo, ante una posible subida en el precio de algunas acciones, un inversionista podría contratar algún derivado para aprovechar esta situación efectuando un pago inicial bastante bajo. Continuando con lo que es la descripción de la función de los derivados como cobertura o administración de riesgos, señalamos que los derivados constituyen una herramienta para manejar riesgos, permiten realizar transferencias de riesgos a bajo costo y los individuos o empresas que deseen reducir sus riesgos pueden transferirlos a quienes toman una posición especuladora. En el ejemplo anterior, la compañía minera consideraría el riesgo en una volatilidad o una caída en el precio de los minerales, por lo tanto, la contratación de un derivado le permitiría coberturar o cubrir esa pérdida que podría generarse ante una caída en precios. Por otro lado, considerando la función de los derivados como especulación, aquí se asume que el riesgo es la búsqueda de ganancias. Los derivados permiten tomar posiciones que reflejen las creencias de los especuladores sobre la evolución futura de los mercados, y los derivados prevén un rango muy amplio de posibles posiciones especuladoras. Ejemplo señalado anteriormente, en el cual un inversionista, asumiendo un posible crecimiento en el precio de las acciones y contrata un derivado para ello, se ve que este inversionista está asumiendo el riesgo de que se genere o no se genere. Si se genera el evento de un crecimiento en los precios, este evento genera una ganancia para el inversionista, pero por el contrario, si el precio de las acciones cae a futuro, este derivado le podría generar una pérdida bastante importante a este inversionista. En general, existen 4 tipos de derivados. El primero son los forwards, los más conocidos son los futuros, están las opciones y los swaps. Analizaremos cada uno de ellos a continuación. Revisaremos el primer tipo de derivado. Son los forwards o contratos forwards, que son operaciones de compra-venta de un activo a futuro, fijando el precio en el presente. Los activos principales tomados en este tipo de contratos son de monedas o de tasa de interés. Y las modalidades de pago también se diferencian. Primero por entrega física o delivery, donde hay un intercambio real de flujos al vencimiento. O también la modalidad de pago puede ser por compensación, o el non-delivery, que es una compensación o neteo del pago diferencial al vencimiento. Los contratos forwards son efectuados entre dos partes que se conocen mutuamente, dado que estos contratos son hechos de manera particular uno a uno y son bastante especializados. Revisaremos el segundo tipo de contrato de derivados, que son los denominados los futuros. Los futuros son similares a los contratos forwards que han sido estandarizados. Por lo general se negocian en un mercado organizado y los principales activos son sobre commodities, tasas de interés. También hay futuros sobre monedas, sin embargo el mercado de forwards es más grande que el mercado de futuros en monedas. Y también pueden haber futuros sobre índices bursátiles, mayormente sobre acciones. Los futuros son contratos, como son estandarizados, son negociados, como se dijo anteriormente, en bolsas o mercados organizados, cosa que los diferencia de los contratos forwards.
Como hay similitudes y diferencias entre los futuros y forwards, analizaremos estas características. Primero, los futuros transan en bolsas organizadas, mientras que los forwards son contratos privados que se negocian en mercados OTC o también llamados over the counter. Los futuros son contratos estandarizados donde se especifican la cantidad, calidad, fecha y mecanismo de entrega del activo a contratar. Sin embargo, los contratos forward son diseñados para satisfacer necesidades específicas donde dos partes se unen y firman este tipo de contratos con características particulares en función de lo que quiera cada una de las partes. Tercero, en el contrato de futuros, como negocian en bolsas, su cumplimiento está garantizado por las bolsas en las que transan. Las bolsas obligan a los intermediarios financieros a que cumplan con lo que se establece en el contrato futuro. Sin embargo, en el contrato forwards se presenta un riesgo de default, no entrega del activo o no pago. Dado que el contrato forwards es un contrato entre dos partes que simplemente se conocen, puede existir un riesgo de que no se entregue el activo en su momento o una de las partes no cumpla con el pago. Por último, los contratos futuros requieren del pago de márgenes de dinero depositado como garantía, márgenes de garantía. ¿Por qué? Porque estos contratos se negocian en mercados organizados y bolsas, y las bolsas, con tal de generar una seguridad a sus participantes, exigen a sus miembros, llámese los corredores de productos, que los que firman un contrato de futuro generen seguridades para sus clientes. Sin embargo, en los que son contratos forwards, como son contratos uno a uno, no se requieren pagos de efectivo hasta la fecha de entrega. Son más baratos en los contratos forwards, sin embargo, son más riesgosos si es que ambas partes no se llegan a conocer. Revisemos ahora el tercer tipo de derivado, que son las opciones. Las opciones otorgan al propietario de esa opción el derecho, pero no la obligación, de vender o comprar un activo a un precio previamente establecido en un momento determinado. El derecho a vender es el denominado la opción put o put option. El derecho a comprar es el denominado el call option. Y el activo, por lo general, es el denominado subyacente. El precio previamente establecido es el precio de ejercicio. Esas son las características principales de un derivado. Algunas opciones tienen un costo que depende principalmente del tipo de cambio y del plazo elegido. Los principales tipos de opciones son las denominadas americanas o europeas. ¿En qué se diferencian estas dos? Las americanas, el ejercicio de la opción se puede efectuar en cualquier momento antes del vencimiento. Sin embargo, en las opciones europeas, el ejercicio de ser efectivo la opción se da únicamente en la fecha de vencimiento. Analizaremos el último tipo de derivado, son los denominados contratos swaps. Los swaps son acuerdos entre dos partes para intercambiar flujos de pagos a lo largo de un cierto periodo de tiempo. Al menos estos flujos de pagos es incierto al iniciar el swap. Los swaps permiten tomar coberturas por periodos más largos. Y los principales tipos de swaps son sobre tasas de interés, también llamado interest rate swaps, o sobre monedas, el currency swaps. Por ejemplo, si vemos un swap sobre tasas de interés, las dos partes podrían ser, por ejemplo, una parte que quiere hacer un swap con un banco, que quiere hacer con otro banco, donde un banco quiere hacer un cambio, un swap sobre sus activos y flujos generados por un instrumento de renta fija, mientras que la otra parte quiere hacer un swap con el banco por un activo que nos genera una renta variable. Si quisiéramos, por ejemplo, hacer un swap sobre monedas, de repente tenemos un banco que quiere hacer un swap sobre soles a cambio de dólares. El banco buscaría una parte donde quiera que se genere una obligación de pagos en soles y la otra parte se genera una obligación de pago en dólares y se efectúa el swap entre los dos. Aquella parte que tiene dólares pero quiere soles recibiría los soles y aquella parte que quiere los dólares recibiría los dólares. En este cuadro mostramos las características de negociación de los derivados financieros en los mercados over the counter, no organizados, y los mercados organizados, llámese bolsas. Recordemos que los forwards y swaps negocian en los mercados OTC, mientras que los futuros y las opciones negocian en los mercados organizados. Características, por ejemplo, el término del contrato. En el mercado OTC, el término del contrato es a medida. Sin embargo, en el mercado organizado o bolsas, el término del contrato es estandarizado. El lugar del mercado, en un mercado OTC, puede ser cualquier momento, en cualquier lugar, mientras el mercado organizado es un mercado específico. La fijación de precios en un mercado OTC son negociaciones par a par entre las partes que firman el contrato, mientras que el mercado organizado es una cotización abierta, porque es una bolsa y son públicas esos precios. La fluctuación de los precios en el mercado OTC es libre, mientras que en los mercados organizados hay límites, en algunos casos sean márgenes o límites de variación en precios. La relación entre el comprador y vendedor
En el mercado OTC, por ejemplo, forwards u swaps, es la relación directa. Sin embargo, en un mercado organizado, la relación entre comprador y vendedor se da a través de una cámara de compensación. Depósitos de garantía, por lo general en los mercados OTC, por ejemplo, en los forwards y en los swaps no hay garantías. No es usual que existan garantías. Sin embargo, en el mercado organizado para futuros u opciones, esa garantía sí es exigida principalmente al vendedor. La calidad de la cobertura se da a medida en el caso de los contratos de negociación OTC para forwards o swaps. Sin embargo, la calidad de cobertura es aproximada en el mercado organizado, por ejemplo, para futuras u opciones. El riesgo de la contrapartida o de la contraparte en el mercado organizado es por el lado del comprador. Sin embargo, el riesgo de la contrapartida o de la contraparte en el mercado organizado, la cámara de compensación administra ese riesgo. Seguimiento de posiciones. En el mercado OTC son medios especializados, mientras que en el mercado organizado el seguimiento de las posiciones es fácil. ¿Por qué? Porque es información pública. Regulación. El mercado OTC no está regulado, mientras que el mercado organizado, como en la bolsa de Chicago, como se me ha enseñado anteriormente, es un mercado autorregulado y en algunos casos es una supervisión gubernamental. Y la liquidez, en el caso de los mercados OTC para forwards y swaps, dependiendo del producto se verá si se puede vender ese contrato a una parte. Sin embargo, la liquidez en el mercado organizado para futuros u opciones es bastante amplia y porque se trabaja en un mercado ya consolidado. En el Perú, los productos financieros autorizados por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros a las empresas del sistema financiero son los siguientes. Según la ley de bancos, los productos a través de se pueden utilizar derivados son los forwards, los futuros, los swaps, opciones y otros tipos de derivados autorizados por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros. Los subyacentes autorizados por parte de la SBS pueden ser monedas, tasas de interés, commodities, índices de mercado bursátil fiscalizados por la SMB, Superintendencia de Mercado de Valores, o también otros autorizados por parte de la SBS. En general, el mercado de derivados en nuestro país es bastante incipiente y queda mucho por desarrollar. Conclusiones. Los derivados son los únicos instrumentos que transfieren el riesgo de quienes son menos adversos a quienes pueden asumirlo. Por lo general se trabaja siempre con bancos. Es recomendable que se utilicen los derivados financieros solo como instrumentos de cobertura y no para fines especulativos. Como cobertura nos permite generar cierto nivel de flujos estables para la empresa, pero para fines especulativos puede generar unas rentabilidades si es que se tiene la suerte de que el subyacente siga el camino establecido, predispuesto, o también puede generar inmensas pérdidas, en algunos casos quiebra de empresas. Se sugiere revisar en el caso de Inglaterra el caso Baring o en el caso de Estados Unidos el caso del condado de Orange County. Recomendamos como referencias bibliográficas revisar el libro Finanzas Cooperativas, novena edición, año 2010, de Stephen Ross, Randolph Westerfield y James Jaffe, el capítulo 25, Derivados financieros y cobertura de riesgo, entre las páginas 763 a la 790. Muchas gracias por seguir esta sesión y muchas gracias por seguir el curso. Esperamos haber atendido todas sus expectativas.